Jugando con sus hermanos y su hermana en un campo de maíz, Sarah Payne se empujó a través de un hueco en la cosecha alta y llegó al camino adyacente al campo. Iba de regreso a la casa de sus abuelos, pero mientras caminaba por la carretera, fue privada de su libertad por un hombre en una camioneta blanca. Lo que vino después fue el peor delito con niños en Inglaterra de la época. Sarah Evelyn Isobel Payne, de 8 años, creció en Hersham, Surrey, Inglaterra, con sus dos hermanos Luke y Lee, de 13 y 11 años de edad, y su hermana Charlotte, de 6. Se estaban quedando con sus abuelos en Kingston Wharf, West Sussex, ese verano del año 2000. La casa estaba cerca de la playa y tenía acres de tierra para que los 4 niños pudieran correr. Todo iba bien y todos estaban contentos. A los abuelos les encantaba tener la compañía de sus nietos en aquel verano. El día 1 de julio del año 2000, durante un partido con sus hermanos, Sarah se golpeó la cabeza y quiso regresar a casa, por lo que su hermano Lee decidió acompañarla de regreso. Durante el viaje de vuelta, Sarah le dijo a su hermano que ella daría la vuelta al exterior del maizal y que él debería dar la vuelta al interior del maizal. Esto solo era un juego de niños y la idea era que los dos se encontraran al final del camino, pero su hermana no apareció. Al salir del maizal, Lee pudo ver cómo un hombre de pie junto a una camioneta blanca le saludó y le sonrió desde lejos. El hombre se encontraba desaliñado, parecía que no se había afeitado en mucho tiempo. Tenía una pequeña barba blanca en la cara y pequeñas canas en el cabello. El niño de 13 años se asustó tanto cuando vio al hombre alejarse, que corrió hacia la casa de sus abuelos contándoles lo que había sucedido. Lo que Lee no pudo notar fue que minutos antes, Roy William Whiting los había estado observando mientras jugaban en el maizal, y solo estaba esperando el momento adecuado para actuar. Al ver que Sarah se alejaba de su hermano, este la agarró rápidamente y la metió en la furgoneta. En unas pocas horas comenzó la búsqueda frenética en todo el país para encontrar a la pequeña niña desaparecida. Su hermano mayor Lee le dijo a la policía que había visto a la camioneta blanca alejarse, pero el niño no tenía idea de que su hermana pequeña estaba en la parte trasera del vehículo. Se realizaron intensas búsquedas durante las primeras 48 horas. Voluntarios y amigos de la familia patrullaron toda la región en busca de cualquier pista que indicara dónde se encontraba Sarah. Los padres de Sarah aparecieron en la televisión y en telediarios en un llamamiento nacional para tener noticias de la niña. El dolor de la familia era agonizante. Los investigadores comenzaron a mapear el área en busca de depredadores conocidos y el día 2 de julio arrestaron a Roy Whiting en su casa en Littlehampton, a 8 kilómetros de la casa de los abuelos de Payne. Roy tenía 41 años en el momento del caso. Nació en Horsham el 26 de enero del año 1959 y vivió la mayor parte de su vida en Crowley. Tuvo otros 5 hermanos, 3 que murieron durante la infancia, un hermano menor y una hermana mayor que llegaron a ser adultos. El hombre no solía permanecer mucho tiempo en un mismo empleo. Trabajó como repartidor, mecánico y obrero de la construcción. Roy tenía antecedentes policiales. En 1995 fue detenido por privar de la libertad y abusar de una niña de 9 años, pero solo lo condenaron a 4 años de cárcel. Durante el periodo que pasó en prisión, el psiquiatra de Roy, durante una evaluación médica, dijo que era probable que al salir de la cárcel, él volviera a delinquir y que sus actos podrían incluso agravarse. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Lamentablemente, este informe psiquiátrico no impidió que Roy fuera puesto en libertad en noviembre de 1997, tras cumplir 2 años y 5 meses de la condena. Fue una de las primeras personas en Gran Bretaña en entrar en el registro de depredadores. Roy fue obligado a cumplir otros 5 meses de prisión antes de ser liberado por negarse a someterse a un curso de rehabilitación. Whiting fue interrogado durante 1 hora en su departamento frente al mar antes de que la policía se fuera. El hombre negó cualquier implicación de la desaparición de la niña, pero en la mesa del salón se encontró un recibo de una gasolinera con una fecha reciente. Más tarde esa noche, agentes encubiertos lo detuvieron y lo arrestaron porque actuaba de manera muy sospechosa. Fue interrogado durante los 2 días siguientes, pero los investigadores no tenían pruebas que lo vincularan con la desaparición de Sarah, y él afirmaba estar en otro lugar en el momento de los hechos, por lo que tuvo que ser puesto en libertad bajo fianza y el hombre regresó a su casa. Voluntarios y perros buscaron en los alrededores durante días y los padres de Sarah hablaron en conferencias de prensa diarias tratando de recuperar a su pequeña niña. El 17 de julio del 2000, a unos 50 kilómetros de donde desapareció Sarah, un agricultor local encontró un pequeño cuerpo en avanzado estado de descomposición. Se encontraba enterrada parcialmente al costado
costado de una carretera cerca de Pulborough. Estaba sin ropa y había sido sofocada y asfixiada. La autopsia mostró que Sarah había sufrido una muerte violenta. La mayor parte de su cabello había sido arrancado en el proceso y había sido agredida. Al ver la noticia de la muerte de Sarah en las noticias, una mujer llamó a la policía e informó que había visto un zapato negro de niño a pocos metros de donde se encontró el cuerpo de la pequeña. Más tarde se identificó como el calzado que llevaba Sarah el día en que desapareció. Los investigadores todavía estaban tras la pista de Roy Whiting y tratando de encontrar fallas en la coartada que les había dado. Dijo que había asistido a un parque de atracciones en Hope, a unos 30 kilómetros al este, en el momento en que desapareció la niña, pero la policía tenía el recibo de combustible de un garaje cerca de Culham, donde se encontró el zapato de Sarah. La marca de tiempo contradecía su supuesto paradero, y ahora era el principal sospechoso. El 23 de julio del 2000, Roy Whiting robó un coche en Crowley y fue perseguido por la policía antes de estrellarse contra un vehículo estacionado. Fue detenido por un cargo de conducción peligrosa y permaneció en prisión hasta el 27 de septiembre del 2000. Se declaró culpable y fue encarcelado durante 22 meses. Mientras tanto, los investigadores forenses comenzaron a trabajar en el zapato y el cuerpo de Sarah y empezaron a realizar pruebas forenses en la furgoneta Fiat Ducato blanca de 1988 que Roy había comprado días atrás, el 23 de junio del 2000. Se encontró un mechón de pelo rubio perteneciente a la pequeña en una camiseta que estaba en el maletero del vehículo de Roy. Se encontraron más fibras en el zapato perdido de Sarah que coincidían con la cubierta del asiento del pasajero de la camioneta, y también se encontró el cabello de Sarah en un suéter. El 6 de febrero del 2001, tras una amplia investigación policial, Roy Whiting fue acusado de la privación de la libertad y la muerte de Sarah Payne. El juicio de Roy Whiting comenzó el 14 de noviembre del 2001. El jurado escuchó a varios testigos. Uno de los principales fue el hermano mayor de Sarah Payne, que vio a un hombre de aspecto descuidado y con los dientes amarillentos conduciendo el día y en el lugar en que Sarah desapareció. El jurado vio fotografías que mostraban el contenido de su camioneta y escucharon a dos automovilistas testigos que vieron a Whiting estacionado al costado de la carretera el 1 de julio, donde Sarah fue encontrada 16 días después. El 12 de diciembre del 2001, tras un juicio de 4 semanas, Roy Whiting fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua con libertad condicional tras cumplir 40 años. Posteriormente fue trasladado a Ancient Prison Wakefield, donde vive hasta el día de hoy. Después de la sentencia, la agresión anterior de Whiting fue revelada a los medios y al jurado. Revelar que era un depredador reciente indignó al público y a la familia de Sarah, creyendo que el caso de Sarah Payne podría haberse evitado fácilmente con monitoreo. El News of the World se imprimió rápidamente con una portada controvertida que inmediatamente obtuvo el respaldo del público. Nombraron a 50 depredadores y planeaban revelar la identidad de miles más a sus lectores con el tiempo. El descubrimiento provocó uno de los mayores cambios que ha ocurrido en Inglaterra, la ley de Sarah. Michael y Sarah Payne, sus padres, iniciaron una campaña junto con The News of the World para un cambio en la ley que daría a los padres el derecho a saber sobre los depredadores locales que viven en el área. En el año 2011, 11 años después de su inicio, la ley de Sarah se implementó en Inglaterra y en Gales. La ley permite que las personas busquen información de la policía sobre si alguien relacionado con su hijo tiene antecedentes hacia los niños. Solo en el primer año se anunció que la ley había protegido a más de 200 niños. En 2013, la BBC informó que se habían identificado 700 agresores de infantes a través de casi 5.000 consultas. En 2014, el padre de Sarah, Michael, fue encontrado sin vida en su casa. Su batalla con el alcohol comenzó después de la muerte de su hija y eventualmente envolvió su vida. Tenía 45 años de edad. Roy Whiting todavía está en prisión y es elegible para su libertad condicional en el año 2001 cuando tenga 82 años de edad.